En esta clase vamos a aprender cómo utilizar can y could de manera afirmativa, y para eso vamos a tratar de explicar un poco cuáles son los tres usos del verbo can, del verbo poder en inglés, ¿ok? Tenemos uno, voy a sacar acá mi lápiz para poder explicarles un poco más detalladamente. Ok, tenemos el verbo can que expresa habilidad, tenemos el verbo can cuando expresa posibilidad, y también tenemos el verbo can cuando lo utilizamos para permisos. Esas son las tres maneras de utilizar el verbo can. Y acá es un poco, de alguna manera que es un poco confuso, o es lo más usual donde los estudiantes se confunden cuándo es posibilidad, cuándo es habilidad, pero pues después de esta explicación yo sé que les va a quedar absolutamente claro. Entonces vamos a leer acá. ¿Cuándo utilizarlo para que exprese habilidad? Ability, ¿ok? Entonces, aquí nos decimos can is used to express physical ability. It's frequently used with verb of five senses. Dice que el verbo can es usado para expresar habilidad física. Es frecuentemente usado con los verbos de los 5 sentidos. ¿Ok? Como lo podemos ver acá. Entonces tenemos hear, escuchar, see, feel, smell, taste. Escuchar, ver, sentir, oler y probar. Entonces cada vez que nosotros nos pidan en el colegio, en la universidad o en el uso digamos diario, para utilizar el verbo can para expresar habilidad, siempre estamos pensando que debemos utilizar esos 5 verbos. Esa es la regla general básicamente. Utilizar los verbos que están en nosotros, que tenemos la habilidad de hacerlo, como tocar, sentir, mirar, oler, probar. Eso está en todos los seres humanos. Entonces es bastante sencillo para que lo podamos entender, ¿ok? Habilidad se expresa con los verbos por lo general de los 5 sentidos. Ok, ahora vamos a mirar cuando expresamos posibilidad, como aparece acá en la siguiente, ¿ok? Con el verbo can. Y dice, can is used to express possibility, ¿ok? For example, you can buy a car, you can buy a house, you can buy a bike, you can buy a cell phone, an iPhone, computer, whatever, ¿ok? Quiere decir que tú expresas una posibilidad primero cuando haces un esfuerzo, ¿ok? Estás dando una posibilidad para ti. Y otra forma que podemos entender cuando estamos utilizando can es que no estamos utilizando los verbos de los 5 sentidos. Esa es una buena pista porque recordemos que los verbos de 5 sentidos es para expresar habilidad, ability, ¿ok? Y la posibilidad se expresa por lo general con otro tipo de verbos, ¿ok? Es para que lo tengamos en cuenta. Yo tengo la posibilidad de comprar un carro. ¿Por qué? Porque puedo trabajar mucho, porque puedo hacer dinero, porque puedo buscar las formas, así que voy a tener la posibilidad. Ya no es la habilidad, ¿ok? La posibilidad. Yo puedo comprar una casa porque puedo pedir un crédito, entonces tengo una posibilidad porque me demanda un esfuerzo en el cual. En la habilidad no me demanda esfuerzo porque es algo que está en mí, son mis sentidos los que están en mí. Quiero que les quede un poco claro esa definición, pues como para ayudarles un poco con esa claridad, porque es que es muy confuso para todos los estudiantes. Y la otra forma de poder utilizar el verbo can es cuando estamos dando permisos o pidiendo permisos. De alguna manera también podemos utilizarlo. Por ejemplo, can is used to give permissions in informal, ¿ok? Algo importante, el can también es usado para dar permisos de una manera informal, ¿ok? Vamos a mirar un ejemplo acá. You can leave at 5 o'clock. Tú puedes salir a las 5 de la tarde. You can leave at 5 o'clock. ¿Ok? Es algo bien importante. Vamos a hacer un pequeño resumen hasta acá de lo que hemos hablado. La habilidad, yo expreso habilidad con el verbo can cuando estoy hablando con los 5 sentidos del ser humano. La habilidad que tenemos de hacerlo porque está en nosotros. ¿Ok? Expresamos posibilidad con el verbo can. ¿Ok? Cuando primero que todo pues no estamos nombrando los verbos de los 5 sentidos, y segundo porque hacemos un esfuerzo. Tú puedes comprar algo, tú tienes la posibilidad de bailar, por ejemplo. I can dance. Si practicas mucho puedes hacerlo, ¿ok? Y podemos pedir o dar permisos con el verbo can. You can leave at 5 o'clock. You can enter early tomorrow. Tú puedes entrar temprano mañana, tú puedes salir a las 5, a las 6, puedes dar un permiso. Pero recordemos que ese permiso que estamos dando es
de una manera informal, ¿ok? Para hacerlo formal hay otras formas como could, ya lo vamos a ver más adelante. Ok, tenemos también una estructura que nos va a ayudar acá a nosotros a poder tener la claridad de cómo es lo correcto de hacerla. Ok, entonces decimos que es el subject, el can, verb y complement. Vamos a mirar. I can't leave this heavy table. I can't leave this heavy table. Yo puedo levantar esta mesa pesada. You can't see the Central Park from the window. Okay, you can't see the Central Park from the window. Tú puedes ver el Central Park desde la ventana. He can hear the music the whole night. Tú puedes escuchar la música toda la noche. Si podemos ver algo aquí importante, estamos expresando habilidad o posibilidad. De acuerdo con estos parámetros que nos dan acá, la sección de los tips. Estamos expresando posibilidad o habilidad. ¿Qué dicen ustedes? Pensemos un poco. Exacto. Estamos expresando habilidad. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con los verbos de los 5 sentidos. Y acá en el primero, quiero que me digan, estamos expresando habilidad o posibilidad. We can lift this heavy table. Quiere decir que estamos expresando posibilidad. ¿Ok? Porque si yo con esfuerzo puedo levantar esa mesa tan pesada. Bueno, ok, I can buy, I can go out. ¿Ok? Estamos expresando posibilidad en este caso. Perfecto, continuemos. Uno de los errores más frecuentes es esto. ¿Ok? Quiere decir que la oración está mal. ¿Por qué? Primero, cuando digo I can't work, no puedo utilizar la palabra to o el infinitivo to, como lo quieras llamar, con el verbo can, porque el verbo can hace parte de una lista de los verbos modales, entre otras razones, ¿ok? Y esos verbos modales no se manejan con el verbo to para separar los verbos, ¿ok? Me explico. Yo no puedo decir I can't work, o no puedo decir I can't dance, o I can't eat. Es imposible. La forma correcta es I can work, I can eat, I can dance, ¿ok? Esa es la forma correcta. Entonces, siempre que utilicemos el verbo can en cualquiera de sus modalidades, es decir, habilidad, posibilidad o permiso, nunca vamos a utilizar el verbo to, la expresión o el infinitivo to, la palabra to, como lo quieras llamar. Para separar verbos, vamos a colocarlo sin el to, ¿ok? Perfecto. Por esa razón, esta oración está totalmente mal. Ahora, vamos a revisar esto. I will can clean the house. Muchas veces es uno de los errores que he visto muy usual, ya que el estudiante asume que para decir que limpiará, que podrá limpiar esa casa en el futuro, mañana, pasado mañana, le agrega el will para expresar futuro. Pero resulta que con can no se puede utilizar will can, porque esa palabra will o ese auxiliar will también hace parte de los verbos modales que no me permite a mí mezclarlos. Es decir, que es incorrecto. Nunca puedo colocar I will can, ¿ok? Tengo que poner solamente I can clean the house tomorrow, next week, next month, whatever. Okay, but you never gotta say this kind of things, right? Nunca tienes que decir esto. I will can. Es imposible. Por esa razón también está incorrecta la oración, ¿ok? Y esta es una de las más usuales. Que dice she can't sleep. Es decir, estamos utilizando la S en la tercera persona, que hemos venido hablando pues varias veces en los cursos anteriores, pero resulta que con el verbo can no se utiliza ese tipo de variaciones. Quiere decir que nos queda she can sleep, no she can't. Es decir, que en las terceras personas nunca va a cambiar el verbo can. Nunca vamos a agregarle la S, ni nada de eso. ¿Ok? Esa es la razón. ¿Sí? También es porque están los verbos modales y estos verbos modales no cambian y no tienen modificaciones. Entonces, para que lo tengan en cuenta, por favor. Y obviamente, pues lo practiquen mucho. ¿Ok? Perfecto. Por esa razón también está incorrecta. La forma correcta es she can sleep, she can drink, she can dance, she can, o he can, o I can, whatever. ¿Ok?
Perfecto. Recordemos aquí tenemos los tips de habilidad, posibilidad. Ok, aquí hay algo importante también que con could también se puede expresar habilidad. Could es el verbo, el pasado de can, que sería poder y pude, pero también es una forma de decirlo formalmente. Podría, ok. Y se utiliza mucho en oraciones formales, perdón. Could is could used to express ability, ok. Could es usado para expresar habilidad. Ok, entonces yo podría decir, could I hear music? Could I listen music? Could I feel this food? Or this meat? Or this breath? Or whatever, ok. Y va a sonar muy elegante, va a sonar muy formal, porque could se utiliza también para eso. Ok, continuemos. Vamos a ver ahora acá el diálogo que nos va a permitir también practicar un poco y ver cómo funcionaría en un diálogo real. Hey David, how you doing? I'm doing well, you? I'm great. I need to ask you a favor. Can you lend me any money? Yes, I can. But when do you pay it back? I guess next week. Okay, no problem. See you then. Bye. Voy a nuevamente a leer un poco más despacio para que le pongamos cuidado a la pronunciación. Hey David, how you doing? I'm doing well. And you? I'm great. I need to ask you a favor. Can you lend me any money? Yes, I can. But when do you pay it back? I guess next week. Okay, no problem. See you then. Bye. Miremos acá. En este caso estamos utilizando can como en pregunta y utilizamos can en respuesta, pues en un diálogo muy normal. Mi recomendación es que por favor practiquen este diálogo, se lo aprendan, como siempre lo recomiendo, porque eso les va a ayudar a tomar esa habilidad y les va a ayudar a tener esa fluidez que tanto pues estamos buscando, ¿ok? De acuerdo. En conclusión, vamos a tener aquí nuestra estructura gramatical que me permite a mí realmente analizar si las estructuras o si las oraciones están correctas. Y recordemos acá va el subject, que serían estos, ¿ok? El subject. Con el verbo can, recordemos que aquí la palabra to no va para separar ningún verbo, porque con can no se utiliza, recordemos los errores más comunes, ¿ok? El verbo normal en presente, que puede expresar posibilidad o habilidad dependiendo del verbo, y su complemento, ¿ok? I can't leave this year, I can leave this heavy table, you can see the central part from the window, he can hear the music the whole night, she can smell flowers, Mary can play piano, okay, Mary played the piano, but it could be here, Mary can play the piano, okay? We can buy a Hummer at a Harvard store, they can go out this night. Es muy sencillo, es muy claro, pues son los que estamos manejando, ¿ok? Recordemos, como vuelvo y reitero, la habilidad se expresa con los 5 verbos de los sentidos del ser humano, por lo general, y la posibilidad se expresa sin ellos, ¿ok? Buy, eat, go out, dance, work, cualquiera de ellos. Expresamos. Y también podemos utilizar para permisos, ¿ok? Perfecto. Entonces, por ahora quiero que si tienen preguntas, recuerden que lo pueden hacer a través del foro. También, por favor, estudien mucho, aprendan en el diálogo, repasen esta clase mucho para que les quede totalmente claro el concepto y ya obviamente va a ser mucho más fácil para el tema de la práctica, ¿ok? Así que muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.